Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llevo 2 días sin poder publicar nada en la web por problemas técnicos. Hoy ya parece que los he solventado. Voy a aprovechar para hacer un formato un poquito más intenso de análisis y voy a cubrir muchos mercados y voy a enseñaros parte del análisis ya hecho, como va a ser en el caso de las commodities, que es de lo que va a tratar este vídeo. Y luego voy a enseñaros cómo construir este análisis desde cero, ¿no? Como veréis, en cada pantalla hay dos commodities. En la parte de superior tenemos en distintos plazos el maíz y debajo tenemos azúcar. Los primeros gráficos son siempre semanales, los segundos diarios, los terceros horarios y los últimos son 15 minutos. Vamos a empezar en este orden, ¿de acuerdo? Primero esta fase y después esta, y os voy comentando. Lo primero que se detecta cuando uno mira el maíz desde una perspectiva de muy largo plazo es que estamos en un punto muy interesante. Nos estamos acercando a la directriz estructural que viene de prácticamente 2005-2006 y se están produciendo las primeras señales de divergencia alcista aquí abajo, cerca del soporte. Por tanto, vamos a entrar a mirar con lupa qué es lo que está pasando aquí. Como veis, ha habido un proceso bajista muy intenso, hay pocas resistencias a nivel semanal que sean claramente visibles. Aquí hay un techo brutal, pero estamos hablando de niveles de 560, 580, está el mercado a niveles mucho más bajos, 444, y la siguiente referencia interesante a nivel semanal es este punto. Vamos por tanto a un diario del mismo activo y lo que vemos es lo siguiente. La fase última bajista ha sido en cuña. Veis que hay un estrechamiento entre las dos líneas punteadas en rojo, cada vez es más estrecho hasta que finalmente el mercado es capaz de romper al alza. El movimiento actual puede entrar en una fase simplemente lateral, no quiere decir que el romper la tendencia vaya a provocar automáticamente una subida. Lo cierto es que entre estos mínimos de aquí, los de aquí y estos máximos se ha generado una zona pivote bastante clara, está en torno a 446, 450. Este es mi punto de disparo. A partir de 450 hacia arriba, lo que va a pasar es que vamos a tener por primera vez desde hace mucho tiempo máximos ascendentes después de haber roto una tendencia a la baja, con divergencias no solamente a nivel semanal, sino también a nivel diario, y la posibilidad de que se reanude o al menos comience un movimiento al alza significativo. ¿Cuál es mi siguiente referencia clara a la hora de analizar el mercado? Bueno, pues hay una zona pivote nueva entre estos mínimos y estos máximos, con lo cual por encima de 450 mi primer nivel que tendré que observar si de verdad acierto con esta estructura al alza es la zona de 500. Vamos a hacer un poquito más de zoom sobre el tramo final de la bajada. Para eso cojo un gráfico horario. Vale. Aquí veis que el proceso de bajada, si yo lo hubiese pintado como cuña, que es lo que tenía en el diario, pues tendría algo de este estilo que se ha roto, ¿de acuerdo? Y aquí lo que he hecho es pintarlo para que veáis que hubo una primera fase bajista de cierta intensidad con aceleración y luego a partir de aquí una fase bajista con menos intensidad, que también se respetaron muy bien los rangos. Ahora nos encontramos en la parte alta de esa segunda fase bajista. Por eso es tan importante lo que ocurra en 450. Daos cuenta que por encima de 450 podremos decir que se rompe la zona pivote que comentaba en el diario, que está aquí, y además rompemos también este canal bajista de menor intensidad que se ha formado desde el 6 de septiembre. Además, ¿qué tendría? Bueno, pues esta zona que es lateral se puede convertir en una aparente doble bottom que vendría, o doble suelo que vendría marcado de esta manera, ¿de acuerdo? No son exactos los mínimos, pero no importa. Tendríamos más o menos esta estructura y por encima de este punto una proyección al menos de la anchura de este rango al alza. Estamos hablando de niveles de 4.33, 4.34 a la zona 4.50, con lo cual como mínimo debiera contar con que el mercado haga este movimiento. Y ya nos llevaría a visitar la siguiente zona de máximos interesante que está entre aquí este punto y ese punto. Podríamos incluso coger uno más. Pero ya habría comenzado todo el proceso de vuelta que estamos
vigilando a nivel semanal y diario. Por tanto, estaríamos ya en un buy on dips, en un proceso de comprar cualquier tipo de corrección, y yo he puesto una orden de compra en 4.50-70 jugando a que si se sale de este rango al alza, como mínimo vamos a tener una proyección a 4.63, aunque sé que realmente mi escenario es ir a testear la zona de 500. Si entrásemos en un gráfico a un más corto plazo, lo que tenemos, esto es un 15 minutos, esto ya valdría para lo que es fijar exactamente el punto de entrada, lo que está ocurriendo. Daos cuenta que lo que hay aquí es el nivel de 4.50, es ese máximo de ahí, ¿de acuerdo? 4.49.40. Esto que está aquí es interesante porque parece que son máximos a un mismo nivel y mínimos crecientes, por tanto una formación triangular. Todo apunta a que finalmente vamos a tener como mínimo un ataque aquí arriba. ¿Por qué no comprar simplemente entonces? Bueno, pues básicamente porque lo que pasó a nivel horario ayer es que surgieron algunas divergencias bajistas entre estos dos máximos. Los voy a pintar bien para que los podáis ver. Vamos a hacer un autoajustar. Mirad aquí cómo hay una secuencia clara de máximos ascendente, ¿de acuerdo? Y sin embargo, los máximos en el RSI y en algunos otros indicadores eran descendentes. ¿Qué quiere esto decir? Pues que probablemente cuando estábamos aquí, que es lo que me pasó ayer cuando lo analizaba, desconfiaba que el mercado fuese capaz de llegar y romper, sino más bien de corregir. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Ha corregido un poco, pero está aguantando bastante bien la directriz alcista y cabe la posibilidad de que todo este proceso acabe siendo, como decía antes, un proceso triangular con un ataque a 4.50. Esta es la orden de compra y la iré siguiendo en los próximos días a ver qué tal evoluciona. Este es el análisis del maíz y ahora vamos con el análisis del azúcar. En el caso del azúcar, lo que tenemos es un gráfico semanal que muestra un proceso correctivo que ha durado mucho tiempo, prácticamente desde 2010, que ha finalizado con un estrechamiento en cuña y una ruptura en contra de la cuña, como suele ser habitual. Ahora bien, pese a la gran intensidad que se ha generado en el movimiento reciente, el punto que hemos alcanzado es un poco complicado. Vamos a mirar un diario y analizamos lo que ha ocurrido desde que se finalizaba la tendencia a la baja y la vuelta. Esta es la tendencia bajista que estábamos viendo en el gráfico semanal y lo que surgió aquí abajo es muy interesante porque es un hombro, cabeza, hombros de libro con un neckline de color rojo ligeramente descendente, un objetivo que se mide desde la base de la cabeza hasta el neckline o línea clavicular y se proyecta desde el punto en que rompe hacia arriba, y este objetivo está cumplido incluso con creces. Por tanto, ya no me vale como una manera de calcular un objetivo al alza, pero el hecho de que haya aparecido una formación de vuelta tan clara abajo del todo después de un proceso correctivo y que se haya roto una tendencia bajista que llevaba funcionando varios años, me hace suponer que estamos ante un proceso de vuelta y que por tanto es muy probable que tengamos ondas impulsivas adicionales. Daos cuenta que todo este proceso en las barras semanales muestra unas velas bastante contundentes al alza, como hacía mucho tiempo no se veían. Por tanto, vamos a ver qué ocurre en esta zona y mi intención es, si el mercado me da la opción de corregir, como esto ha sido demasiado direccional, me gustaría mucho tener la opción de comprarlo, pero no aquí. Creo además que se podría formar un movimiento en Elliott de una onda alcista, 2 correctiva, 3 que es la gran impulsiva, una cuarta correctiva y luego un quinto ataque al alza. Por tanto, voy a intentar coger ese suelo de la onda 4 y voy a contar con las herramientas tipo Fibonacci para calcular hasta dónde podrían llegar esas correcciones. Si es de un 38,8%, vendrá a donde he marcado la primera caja de color azul. Si por el contrario se trata de un 50%, vendrá a este segundo nivel. He marcado estos niveles y luego me he ido a buscarlos en un gráfico horario. Y veo que hay algunos que coinciden con ciertas zonas pivotes. Por tanto, mi primer nivel al cual podría plantearme hacer algo sería entre 18.41, voy a cambiar el color para que lo podáis ver un poco mejor, entre 18.41 y 18.60. Si el mercado hace una corrección inicial de A, B, C, es muy probable que esta sea una buena zona de entrada como primer nivel agresivo.
Es cierto que probablemente me gustaría esperar a un poquito más abajo. El punto realmente que me apetece utilizar es entre 18 y 18,19, que representa el 38% del movimiento completo. Si me voy a buscar esa zona entre 18 y 18,19, lo que me estoy ubicando es en esta siguiente zona de pivote. Esta me gusta un poco más. Es una corrección más grande, más sana y probablemente conlleva menos riesgo que comprar en el primero de los niveles. Lo iré siguiendo, de momento no voy a poner ninguna orden y lo que quiero ver, por ejemplo, si a nivel intraday se forma algún tipo de doble techo o estructura del estilo que sea, que me dé alguna pista de cuánto debo dejarlo corregir para entrar a comprar. Lo que sí está claro es que aquí quiero estar comprador, quiero buscar oportunidades de entrada en largo para una última onda alcista, pero no quiero hacerlo porque creo que estoy a punto de empezar la onda 4. Y lo baso en la fortaleza de la resistencia que hemos tenido y que se ha cumplido ya el objetivo de la estructura al alza. En el caso del maíz creo que estoy mucho más cerca de mi nivel y quiero aprovechar si salta el mercado por encima de esta zona pivote para empezar a comprar y agregar posiciones. Esto sería la primera parte. Esto es simplemente maíz y azúcar. Y ahora voy a hacer un repaso de la segunda parte de los commodities, que son el crudo y el oro. Vamos a seguir la misma pauta, vamos a analizarlo desde un punto de vista semanal, migrar a un diario y luego entrar en un intraday. ¿Qué opinión tengo yo en el crudo cuando lo miro así? Bueno, pues la primera sensación que me da, creo recordar que estamos hablando del crudo americano, efectivamente. Veo una tendencia que une máximos claramente a la baja, pero también tengo una tendencia que une mínimos claramente a la alza. Por tanto, lo que tengo es un mercado en fase de rangos. Por tanto, inicialmente, si no tengo una opinión de largo plazo de hacia dónde va a salir esto, puedo utilizar puntos de entrada y salida tanto para vender como para comprar. Me voy a un gráfico que haga un poco más de zoom. ¿Dónde están los niveles claros desde un punto de vista diario? Bueno, pues realmente en la banda inferior, que más o menos se está moviendo entre 101,5 y 103,80, y en la parte superior entre 113,15 y 115,84. Eso delimitaría más o menos los rangos estructurales. Si en algún momento nos acercamos aquí, intentaremos buscar posicionamiento. ¿Qué más puedo hacer mientras tanto? Bueno, puedo analizar lo que está pasando dentro de todo este proceso lateral que hay vivo. Si pongo un gráfico horario, lo que veo es que hemos tenido primero una fase correctiva por aquí. ¿Veis esos máximos 1, 2, 3 hasta que se rompen? Son todos bajistas. Y de la misma manera también tenía una secuencia de mínimos a la baja. 1, 2, 3. Eso ha dejado paso posteriormente a un proceso que está punteado en verde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este máximo ya no consigue superar el máximo anterior. Es la primera señal de que a lo mejor este proceso de subida está perdiendo fuerza. Ahora mismo, ¿en qué está el mercado? Bueno, pues está hecho un lío. Estamos en una zona neutral desde un punto de vista de mi análisis largo plazo, semanal y diario, y dentro de un horario estamos rompiendo una directriz alcista que había marcado las pautas de fortaleza desde prácticamente el día 1 de octubre, pero todavía no se ha roto la zona de soporte comprendida entre estos mínimos que vamos a pintar aquí. Todos estos mínimos. Todavía andamos aquí dentro. Por tanto, hay muy pocas indicaciones. Yo creo que el punto bueno para intentar hacer algo de trading intradía a favor de la posición, teniendo en cuenta los niveles, es esperar a la zona 107, entre 106,90 y 107,38 tengo todos estos mínimos que han sido muy relevantes, y por arriba tengo una referencia entre 111,30 y 111,91. Aprovecharía, por tanto, como zonas puramente de trading intradía estos niveles para buscar oportunidades de compra y de venta. Y lo que ocurre en medio me parece que tiene cierto riesgo porque estamos en un rango donde el mercado no respeta demasiado los niveles por arriba y por abajo. Si nos vamos al oro, que es el gráfico inferior, tengo un gráfico semanal que lo que me dice, por un lado, es que la tendencia secular alcista sigue activa, pero por otro lado tengo una tendencia muy clara y muy fuerte bajista que comenzó realmente desde los máximos y que no ha parado de evolucionar a la baja. De hecho, desde 2012 hay una línea de tendencia bastante estable
que marca todos los procesos bajistas del mercado. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, ahora mismo hay una sensación de que el mercado va a llegar aquí abajo otra vez y vamos a atacar por último la directriz principal, ¿o no? Pues si miramos un gráfico un poquito más corto plazo, lo que vemos es que en el proceso último de bajada, esta onda está estructurada con unas líneas punteadas en rojo, tienen un aspecto un poco en cuña, y a raíz de ese desarrollo han surgido estabilizaciones en el RSI a pesar de que los mínimos eran descendentes, y también han surgido señales positivas en algunos indicadores rápidos tipo estocástico. ¿Es suficiente como para que el mercado encuentre un suelo? Pues tal vez no lo sea, pero desde luego son señales claramente positivas que están surgiendo en un momento en el que el mercado ha conseguido romper una directriz bajista sin marcar un mínimo a la baja, sino un mínimo al alza. Fijaos que los últimos mínimos eran estos y ahora tenemos la primera zona de mínimos clara diaria por encima como reacción positiva. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí, porque este conjunto de velas sí han generado una estructura de vuelta que a mí me parece interesante. Si os fijáis, en este proceso de aquí abajo se estructuró algo similar a un hombro, cabeza y hombros. En sí, esta zona entre 1282 y 1291 era una zona pivote bastante relevante, porque teníamos los mínimos anteriores, mínimos de nuevo, repunta, rompe y a partir de ahí techo que no consigue superar, intento de techo que no consigue superar y otro, hasta que finalmente tenemos una onda tremendamente impulsiva, una vela con un carácter muy, muy fuerte que hace que salte el mercado por encima de este nivel. Yo creo que la zona 1282-1291 ahora va a actuar de soporte y he colocado una orden de compra en 1290. ¿Por qué no lo persigo si de verdad creo que el mercado ha roto esta directriz diaria y que tiene posibilidades de subir más? Por dos razones. La primera es porque después de esta onda impulsiva quedó poco recorrido hasta el siguiente nivel. Si os fijáis, la siguiente zona pivote está justo aquí, que es la que está actuando y frenando el mercado ahora mismo. Segundo, porque con una onda tan impulsiva como esta, con una vela tan fuerte como esta, que lo primero que ha provocado es que indicadores técnicos alcancen zonas de sobrecompra elevadísimas, las probabilidades de que tras una mera corrección el nuevo impulso genere divergencias como está pasando son muy altas. Por tanto, todo apunta a que este movimiento primero estaba a punto de concluirse, va a haber una corrección de cierta intensidad que limpie parte de este exceso y esa corrección es la que yo quiero coger. ¿Para qué? Voy a basarme en que esta zona pivote no se pierde y mi intención, por tanto, es comprar aquí, es que el mercado corrija aquí y retome su movimiento al alza hacia la directriz. Si consigo este trade, lo que tendré es un pullback a la directriz punteada rota, la posibilidad de que se complete un hombro cabeza hombros aquí de una dimensión ya bastante decente porque esto es un gráfico diario, y un ataque como mínimo a la directriz principal bajista donde probablemente me plantee cerrar parcialmente la posición. Esta es la estrategia y por eso está aquí en 1290 como zona de compra. Si me sale mal, pues compraré aquí y si el mercado continúa cayendo por debajo de 82.80 cerraré el trade porque mi riesgo es que se vuelva a reanudar la tendencia a la baja y veamos ataques a mínimos. Este vídeo ha estado centrado solamente en commodities. En el próximo que voy a colgar ahora durante la mañana voy a centrarlo en cómo hacer este análisis desde cero en 4 índices de renta variable, para que veáis cómo construirlo sobre los gráficos limpios. Os invito, si os ha gustado este análisis hecho en commodities, a que veáis el próximo vídeo que publicaré dentro de 2 o 3 horas. Muchas gracias, que tengáis suerte con vuestro trading. Hasta luego.